Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Se conectan tus compañeros. Listo, vamos a visualizar qué trabajamos hoy día. Listo, como ya les compartí su material, ¿no? Ya puedes visualizar. Hoy día vamos a trabajar algo relacionado con explicar, ¿no? Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas. En este caso, estas plantas que nos ayudan a descontaminar el suelo. Por lo tanto, recordemos que en la actividad anterior, en nuestra actividad que hemos visto la semana pasada, hablamos en función de estas plantas fitorremediadoras, ¿no? Donde ustedes diseñaron, directamente implementaron esa solución y creo que han ido ya visualizando, viendo el crecimiento de sus plantas, ¿no? En ese caso, Franco, en el caso tuyo, tus plantas, ¿cómo vas en las plantas remediadoras y las lentejas, en este caso las leguminosas, lo que hayas sembrado? En mi caso, yo planté el frejol y lo que vendría a ser el girasol en un ¿Ya? mismo esto. Y ya recién hoy día las trasplanté porque son las primeras que me crecieron. Y bueno, hasta el momento solamente ha crecido lo que es la parte de la raíz. Y es ¿Ya? lo único que he podido observar. Claro, pero en este caso, ¿cuál? ¿El girasol o lo que es la leguminosa? El, Más el por parte del frejol, pero el girasol también ya está creciendo. Ah, el girasol ya empezó a botar el Sí, ápice y lo que son sus yemas germinales, ¿no? ajá, sí, sí es. Listo, listo. Entonces, pero ya los trasplantantes me dicen, ¿no? Sí, Recién vas a sí. visualizar Ajá. a ver si pega o no pega en el suelo, ¿no? Exacto, sí. Listo, listo. Recuerda dejando un día, ¿no? En ese caso, registrar la información, ¿no? Agregarle agüita. No, en ese caso, tú estás trabajando, creo, con el suelo, creo, Franco, ¿no? No, con la maceta autorriego que usted mostró en Allá, el... con la maceta de otorrino. Entonces, pero si agregaste agua, ¿qué Sí. cantidad de agua? Eh, Más o menos eh, lo que se le pone normalmente y en la parte de abajo le puse un poco más para que supuestamente haga el autorriego. Ah, ya, listo, listo. Entonces, ya esas imágenes ya las tienes, me imagino, ¿no? Ya vas teniendo, Sí. vas. Listo, ya excelente. Entonces, en función a ello, recordemos ahí, yo les compartí también, ¿no? El video de germinar las semillas, preparar las macetas, ¿no? ¿Y qué tal te pareció en este caso la experiencia, Franco? Eh, ¿O qué esperas? ¿O qué esperas? bueno, espero el crecimiento o sea, de las dos plantas consecutivas con ayuda de de la planta fitorremediadora, obviamente. Y conforme van pasando los días, registrar esa información para compararlo con otra maceta que al mismo tiempo se está llevando, que es con el maíz, y de esa manera voy a ir a tomar algunas pruebas. Ok, ok, listo, excelente. Buenas tardes, Sony, ¿cómo vas, Sani? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo va? La planta de girasol todavía no crece mucho, pero el frijol ha sido más. Ya. En este caso, ¿con qué planta fitorremediadora estás trabajando tú? Con el frijol, No, fitorremediadora. El frejol es nuestra leguminosa. La fitorremediadora es el tomate, el girasol la semilla y el es maíz. el girasol, ¿Con el cuál? ¿Con el cuál? la semilla de girasol. Ah, ya, con el girasol. ¿Ya salieron las semillas? ¿Ya germinaron? ¿O están en proceso? La de girasol ha salido un poco de raíz, falta. Ya. El, el frijol sí ha salido más, con tallo ya creció. ¿Ya las trasplantaste o todavía vas a trasplantarla? Hoy voy a transportar el frijol y el girasol. Ya, recuerda que tiene que ser en ese suelo contaminado, ¿no? ¿Sí? Ya, ok, ok, vamos a ver el proceso entonces, sí, a diferencia. Buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás, Ruth? Buenas tardes, ahí está Ruth. Listo. Ariana Robles, ¿cómo vas con tus plantas? A ver, Ariana creo que no tiene micrófono. A ver, Francesca, a ver, mientras Ariana nos va escribiendo. Francesca, Profesor, te escuchamos. ¿Cómo vas con la germinación? ¿Transplantantes? todavía, es que ha crecido poquitito todavía.
Entonces Ah, ya. todavía no No, me gusta trasplantar. aún no la trasplantan. Solo un poco de la raíz. Poquito nomás. Ah, ya, poquito nomás, listo. Un centímetro, 2 centímetros. Ustedes tienen que aprovechar eso, que ya la planta ya esté germinada, ya pueden trasplantarla, porque si no, después me van a tener como yo, que estaba despegando del algodón, estaba despegando. Spencer, ¿cómo va? Poco más de 1 centímetro, mira. Ya, listo, ya puedes ir trasplantándola. Spencer, ¿cómo va su? Ay, ay, ahí tengo las plantas, pero todavía no las he sembrado. Ok, Spencer, creo que estás un poquito mal, ¿no, Spencer? Sí, creo que andamos. Segunda dosis. Ok, ok, listo. Ya, listo. Todavía no las trasplantan, me dicen, ¿no? Sí, todavía no lo pongo en la maceta. Ya, listo, ¿no? Entonces, si ya ustedes visualizan que hay ápice, ¿no? Y ya pueden trasplantarlas, muchachos, ya las pueden trasplantar si hay ápice. Darien, ¿cómo vas, Darien? Todo bien, profesor. Yo he trasplantado, están creciendo. ¿Ya? ¿Sí están creciendo normal? Sí, profesor. En esos días, desde el martes están creciendo normal. Claro, en el caso, tú estás trabajando con... Bueno, yo tengo aquí el maíz, la lenteja, junto con la alberja y tomate. Ok. ¿Cuál de ellas se está desarrollando más rápido en ese caso? La lenteja. El tomate todavía tenía pocas raíces y el maíz sí, también, pero igual pocas raíces. Todavía no tiene muchas. Claro, lo primero, en el caso que yo realicé, muchachos, lo primero que germinó fueron el maíz, como les envié, ¿no? El video. El maíz fue lo primero que germinó, recién el tomate, imagínense, recién el tomate, lo que es sus yemas germinales, sus tallos, están a 4 centímetros y sus ápices, la parte de su raíz, recién lleva 1 centímetro en el tomate, ¿no? Pero ya los trasplanté recién hoy día el tomate, lo que es el maíz morado y el maíz blanco, yo ya los trasplanté desde cuando les pasé el video, ¿no? Fue el martes, si no me equivoco, fue el trasplante. Ahí incluso ya tengo de la planta de maíz de morado casi 10 centímetros, ¿no? A diferencia del maíz blanco que sí tengo en 5 centímetros. La alberja recién está brotando, ¿no? El tomate recién lo he trasplantado hoy día. Esperemos, como dice el compañero, ustedes recuerden ya trasplante. Recuerden que ustedes están trabajando en función de suelos contaminados, a ver si desarrolla o no desarrolla su suelo contaminado. Bueno, en este caso yo solo lavé unas zapatillas, ¿no? Y lavé por ahí otro instrumento con esa agua, ¿no? Sucia. No es mucha la contaminación, pero sí están desarrollando, ¿no? Y espero que ustedes ya como la planta cuando empieza a germinar necesita, ¿no? En ese caso nutrientes del suelo. Por lo tanto, vamos a ver cómo les va, ¿ya? Recuerden registrar, tomar fotos, ¿no? Dejando un día, toman fotos en el crecimiento de la planta ya cuando la hayan trasplantado e ir anotando, ¿no? Midiendo, lo bueno es que ustedes deben de medir, ya muchachos, es lo importante cuando ya han trasplantado. Ya esperemos que ese trabajo sea excelente. Ahora vamos a visualizar algo relacionado, si ustedes han podido visualizar, la actividad de hoy es explicar ese funcionamiento de las células, ¿no? De estas plantas que estamos estudiando. Por lo tanto, vamos con nuestras primeras preguntas, muchachos, ahí para apoyarlos. Ustedes solo se dedican a escribir las preguntas, chicos, y respondemos. Nos indica en esta actividad, identificamos los saberes en función de ustedes, ¿ya? Listo, vamos a visualizar. Carlos vive en la sierra, a diferencia de nosotros, ¿no? Él, al diseñar también su solución tecnológica, se entera por parte, ¿no? Que existen varias plantas fitorremediadoras. Bueno, en el caso de la sierra existen mayor cantidad, ¿no? Su maestro le ha indicado, ¿no? Que pueden prosperar incluso en ambientes agrestes, ¿no? Terrenos de baja calidad y contaminados. Por lo tanto, él se pregunta, ¿por qué? ¿Y qué tienen estas plantas para tolerar ambientes adversos, como esos suelos contaminados? De lo que hemos hablado de la fitorremediación, muchachos, ¿qué pueden decirme ustedes o qué características especiales poseen estas plantas que pueden representar esa ventaja en ambientes deteriorados? Recordemos esos ambientes donde hay mucha contaminación, ¿no?
ambientes donde los del AVE de la minería, incluso vamos a hablar un poquito de una actividad que ustedes han realizado en comunicación. Ojalá que lo hayan visto. Díganme ustedes, ¿qué características especiales deben de poseer esas plantas? A ver, con lo que ustedes han experimentado ahorita, con las plantas del maíz, en el caso del maíz, y Rápido crecimiento. ya rápido crecimiento, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más han observado con Lo grueso de sus raíces. ya las Lo raíces? grueso. Muy bien, ahí está, también, listo. A ver, Marín por ahí creo que quería abrir su micrófono. Que limpian el suelo, o sea, purifican. Muy bien, limpiadores de suelo, pero recordemos ese tolerar, ¿no? Tolerar ciertos materiales pesados, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A ver. Crecimiento rápido, toleración, ¿no? Que puedan absorber, ¿no? En ese caso, aún ustedes están en esa fase, ¿no? Recién están en esa fase trasplantando, aunque Franco Darín él ya nos indicaba que ya él ha avanzado, ¿no? En ese caso, con su planta, ¿no? También de preparar la tierra también. Listo, Ruth, ¿tú qué tipo de semilla estás realizando, Ruth? El maíz Con el maíz estás experimentando. ¿Y cómo va tu maíz? está germinando. Ah, recién está germinando, recién has visto, todavía no la trasplantas a la tierra. No, Ok, Ruth. Ya, si ya visualizas que el ápice, la parte de su raíz, está en más de 1 centímetro, muchachos, ya pueden trasplantarla. Incluso importante para que pueda absorber, ¿no? Esos nutrientes del suelo. Y vamos a ver si desarrolla o no desarrolla. Chicos, es lo importante. Entonces, ¿qué características vamos a visualizar mientras ustedes van escribiendo? Listo, por aquí les he colocado alguno. Capacidad que tienen directamente para asimilar, ¿sí o no? Para acumular, metabolizar esos distintos contaminantes presentes en el suelo, los sustratos, ¿no? Elementos pesados, compuestos derivados del petróleo, metales radioactivos, ¿no? Contaminación X, eso es lo que tienen que poseer. Capacidad para evaporar el agua, ¿no? Por medio de sus hojas, ¿no? Es fundamental. Sabemos que es parte que la planta realiza, ¿no? Son de crecimiento acelerado, rápido crecimiento, ¿no? Su siembra es relativamente sencilla y son plantas que requieren poco mantenimiento, ¿no? A diferencia de ciertas plantas que necesitan directamente que estén ahí cuidándose, ¿no? Y que tengan muchos suplementos, vitaminas y etcétera, ¿no? En ese caso, recordemos que las raíces de las plantas juegan un papel importante en la absorción de esos elementos, porque recordemos que la planta, como órgano principal, uno de ellos sería la raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, si tuviera, donde va a permitir que aquí el tallo, una de sus funciones que tiene el tallo, una de las tantas funciones que tiene es absorber todos los nutrientes, el agua, las sales minerales, incluso esos metales y todos esos compuestos contaminados que se encuentran en los suelos. Luego de absorber, sabemos que los reserva, va a reservarlos, ¿no? Donde va a permitir, en el caso de la yuca, el camote, va a mantener de reserva energética. Sabemos que también va a permitir, ¿no? Equilibrar, sostener a la planta que se mantenga sobre la superficie. Entonces, la raíz cumple funciones fundamentales dentro de ella. Para la siguiente, el punto número 2 es explicar con conocimientos científicos. Ustedes han visualizado su material donde se encuentra una lectura, ¿no? Entonces, en función de la lectura, podemos responder, ¿no? Podemos responder 4 preguntas. La lectura se denomina las plantas y los metales pesados. Por lo tanto, continuamos a ver, mientras de repente ya terminaron de escribir o mientras van respondiendo, recordemos que se nos vienen 4 preguntas en función de la lectura. Entonces, mientras ustedes van terminando, voy a ayudarlos con la lectura, ¿no? Las plantas, en ese caso, y los metales pesados. Solemos prestar poca atención nosotros a las plantas, ¿no? Quizás porque son seres que no pueden moverse, ¿no? Y no las vemos expresar ni comunicarse con otros seres. No obstante, existen plantas asombrosas, ¿no? Que sirven en ambientes extremos de los que no pueden huir. Un ejemplo de ellos son las plantas que van a acumular esos metales, ¿no? Pesados que estamos estudiando, algunos de ellos.
Para lograr esto, las plantas han desarrollado estrategias, ¿no? Como por ejemplo, excluyen directamente los metales y algunos de ellos sabemos que van a acumularlos en sus tejidos aéreos. Recordemos los tejidos aéreos. Hablamos desde el cuello, de la separación desde la raíz y el tallo, ¿sí o no? El tallo, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, si es que tuviera, ¿no? Porque sabemos que las plantas no todas tienen flores, no todas poseen frutos, ¿no? Por eso tenemos ahí plantas monocotiledóneas, dicotiledóneas, angiospermas, gimnospermas, ¿no? Pero ese es el grupo directamente de las plantas. Por lo tanto, la mayor parte de estas especies que toleran la presencia, ¿no?, de metales impiden su entrada por la raíz. Incluso ingresan, ¿no?, donde van a transportar por los tejidos fotosintéticos. Recordemos que todo tejido fotosintético me va a permitir, ¿no?, obtener la energía solar. Por lo tanto, desde el cuello de la raíz, que separa la raíz con el tallo, entonces todos esos tejidos del tallo para arriba van a ser esos tejidos fotosintéticos. ¿Cómo logran esto, no? Entonces es necesario en ese punto hablar mucho de la raíz, porque la raíz es un órgano fundamental de la planta, las características de sus células. Por lo tanto, ahí nos vamos mientras ustedes van escribiendo sus preguntas. Pregunta número 1. Vamos a ver. ¿Por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar esos contaminantes del suelo? ¿Y cómo regulan las plantas el ingreso de esos contaminantes en su interior a nivel de la raíz? ¿Y en qué estructura específicamente de la planta, ¿no?, en este caso de la célula vegetal, se almacenan estos metales pesados? Continuando con la lectura, mientras ustedes están escribiendo, las raíces de las plantas están formadas por capas, ¿no? Listo. Entonces, vamos a visualizar cada uno de ellos empezando por la más externa, entonces por la que protege, ¿no? En ese caso, la epidermis, la cual está formada por unos vellos radiculares. Si ustedes han podido observar ahorita en el crecimiento, ustedes visualizan el ápice, ¿no? Ahí donde empieza a desarrollar, y la cofia sería la puntita de la raíz, ¿no? Donde ella necesita sigue buscando, en ese caso para seguir, ¿no? Recordemos que la planta en este caso crece hacia abajo, ¿no? En ese caso la raíz. Por lo tanto, la raíz, toda esa ápice va a ser su raíz principal. A diferencia, ustedes han podido visualizar en el caso del maíz, donde han soltado varios, ¿no? Varios ápices. Pero hay un ápice principal que desarrolla primero, ¿no? Y el resto ya son secundarios, son sus raíces secundarias. Toda la parte de la raíz, tanto la primaria como la fase secundaria, van a tener todos esos vellitos, ¿no? Donde esos pelos radiculares, donde van a absorber todos los nutrientes, el agua, las sales minerales. Aquí la epidermis transforma activamente los minerales, ¿no?, que la planta necesita desde el suelo hacia las células epidérmicas. Entonces aquí la elevada concentración de esos minerales disueltos, como los solutos, atrae agua hacia las células por ósmosis. Recordemos a qué se define en este caso en biología la ósmosis. Es la difusión de las moléculas, ¿no?, de agua a través de una membrana semipermeable, en este caso la membrana celular, pero recordemos que la célula vegetal posee además de esa membrana una pared celular. A diferencia de nosotros, no tenemos pared celular. Por lo tanto, desde esa solución más diluida a la más concentrada, ¿no? Entonces, aquí se ubica la corteza, que permite ese flujo de agua en masa debido a esa porosidad que poseen esas paredes celulares de las células vegetales. Por debajo de esa corteza, por debajo, la parte interna de esa corteza está la endodermis, ¿no? La endodermis, que rodea el cilindro vascular en la parte interna. De repente ustedes cuando han hecho un corte a la planta, se encuentra la corteza, ¿no? La corteza, la parte expuesta, y en la parte interna algo, en ese caso, donde fluyen, ¿no?, líquidos. Entonces, eso sería la endodermis. Y dentro de la endodermis se encuentra todo lo que es ese cilindro vascular. Ya, entonces, aquí la pared celular, cuando hablamos ya puntualmente de la célula, la endodermis contiene una banda de material ceroso e impermeable, llamada banda de Caspiri. Por lo tanto, que obliga a pasar el agua por ósmosis a través de la membrana celular y no por la porosidad de
de las paredes no celulares. Esto ocurre directamente en la corteza. Por consiguiente, aquí las células, ¿no?, de la endodermis, endo, dentro, regulan qué sustancias entran directamente al cilindro vascular, excluyendo aquellas que no pudieran resultar dañinas para la planta, todos esos materiales pesados, ¿no? Por lo tanto, en este mecanismo que las plantas empleadas, donde van a ser exclusoras, van a excluir, ¿no?, para impedir el ingreso de esos metales pesados, de esos agentes contaminantes, al cilindro vascular y por lo tanto el transporte de las sustancias a los tejidos aéreos, ¿no? Y suben directamente. Entonces, van a permitir esas plantas vasculares transportar todo lo que es la transformación del agua, los minerales, los nutrientes en savia bruta. Entonces, aquí, a continuación, el periciclo, directamente donde la capa que rodea el exterior de ese cilindro vascular, recibe el agua, recibe todo el agua necesaria, los minerales, los nutrientes, que el endodermis ha dejado pasar, ¿no? Y transporta activamente todos los minerales al interior de ese cilindro vascular. Entonces, todo lo bueno ingresa. Por lo tanto, formándose el floema y el xilema. Entonces, aquí, esos vasos conductores van a transportar, ¿no? Van a llegar al tallo, hojas, flores, frutos, etcétera, y lo van a distribuir. Luego la hoja se encarga de recibir, además en la parte del tallo también realizan lo que es la fotosíntesis, ¿no? Y en la fase luminosa y en la noche en la fase oscura, donde van a hacer la oxigenación al 100%. Por lo tanto, uno de esos mecanismos más importantes para esa desintoxicación de esos metales, ¿no?, en las plantas parece ser la quelación. Van a quelar esos metales por proteínas por debajo del peso molecular. En este caso, la quelación por ese proceso por el cual ciertos compuestos químicos se van a unir con una firmeza de iones metálicos. Por lo tanto, aquí recordemos que la planta, en la parte superior, ¿no?, donde está el tallo, hojas, flores, frutos, va a empezar a distribuir y eliminar, ¿no? Va a empezar a segregar. Entonces segrega, ¿no? Bueno, eso ya es parte luego de la planta. Nosotros hemos visto, cuando ustedes cortan una naranja, el zumo de la naranja, ¿no? De repente han visto alguna plantita cuando de repente deshojan la planta, ¿no? Bota un líquido blanco, blanquecino. Entonces, de esa forma empieza a segregar, ¿no? Ese tipo de materiales. Por lo tanto, la planta, ¿no?, expulsa directamente todos esos residuos que no necesitan. Entonces, las preguntas, ahora sí vamos a la ronda de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué las plantas han desarrollado esos mecanismos de acumulación? Recordemos que todo ser vivo, además de adaptarse, se evoluciona. Entonces, evoluciona toda la parte interna, fisiológica. Entonces, al igual que la planta, nosotros nos adaptamos a las distintas condiciones. Recordemos que ellas en esa adaptación van a absorber, ¿no? Y van a expulsar esos elementos no aptos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que es fundamental, incluso en las plantas. Y en todo ser vivo, ¿no? En todo ser vivo. Sabemos que, a diferencia de nosotros, cuando comemos o tratamos de reconocer en la planta, sabemos qué se come y qué no se puede comer, ¿no? En función de la lechuga se come todo, ¿no? El pequeño tallo que desarrolla, ¿no? No se come, pero no se bota, ¿no? Pero las hojas sí. A diferencia del tomate, se come solo su fruto, ¿no? En función de la naranja, las hojas se aprovechan al máximo, ¿no? Su corteza también se aprovecha, su fruto se aprovecha. Entonces, de distintas plantas se van a aprovechar al máximo porque nosotros sabemos, a diferencia de un animal, el animal no sabe distinguir, ¿no? Simplemente alimenta, pero cuando lo prueba y dice, no, no le gustó, es amargo, entonces lo desecha, ¿no? Pero sabemos que los animales tienen mayor resistencia directo a tolerar, ¿no? Lo que va a ingerir, ¿no? Lo que va a ingerir. Por lo tanto, ¿por qué las plantas desarrollan esos mecanismos? Sabemos que ellos, además de reconocer esa evolución que nos propone Charles Darwin, sabemos que ellas excluyen los metales y acumulan directamente los tejidos, ¿no? Por lo tanto, evitan esa toxicidad de los metales. Ellos van a evitarlo al máximo, ¿no? Así que aprovechan
directamente cuando hablamos de las plantas fitorremediadoras, a diferencia de otro tipo de plantas, creo que no toleran esos materiales pesados, simplemente no desarrollan completamente y no cumplen con su ciclo, ¿no? A diferencia de ciertas plantas, sí van a tolerar. Las fitorremediadoras toleran directamente todas estas acciones, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de plantas deberían de ser fitorremediadoras, ¿no? Tolerar directamente a ciertos elementos pesados, ¿no? ¿Qué mecanismos poseen las plantas para poder tolerar? Ya hemos visto muchos de los mecanismos. Dentro de ellos podemos indicar, ¿no? La semana pasada hablamos de la fitorremediación. En la fitorremediación, dos mecanismos fundamentales que van a realizar todo este tipo de plantas fitorremediadoras. La fitoextracción, que requiere directamente en extraer, ¿no? Extraen del suelo, además de los nutrientes fundamentales, el agua, los minerales, todos estos elementos contaminados, ¿no? Todos estos elementos contaminados. Y la fitoacumulación consiste directamente en acumular y luego para desecharlos, ¿no? Para desecharlos en forma de en un sistema de protección de la planta, ¿no? En un sistema de protección, ¿no? Como aromas, acidez, ¿no? X, función. Por lo tanto, podemos hablar, ¿no? Hemos hablado de varias características, de varias funciones, ¿no? La semana pasada. ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de contaminantes en su interior? Ahí creo que tratamos de explicar parte de esa lectura, ¿no? Y de lo importante, pueden ustedes resumir, ¿no? Sabemos que las plantas, al obtener por las raíces, ¿no? Están formadas por la epidermis, ¿no? Estamos haciendo un extracto, donde a través de esos pelos radiculares van a transportar activamente los minerales, además de los minerales, el agua, ¿no? Y todos esos agentes contaminantes. Sin embargo, debajo de la corteza de la endodermis, recordemos ahí, en la endodermis, ¿no? Cada célula que contiene esa banda de Caspari obliga a pasar a través del agua donde van por esa porosidad de las paredes, evitando el ingreso de esas sustancias, ¿no? Evita directamente. No, tú no debes de ingresar porque no eres favorable para realizar ese metabolismo en la planta, ¿no? Simplemente se queda ahí almacenado para luego ser segregado, ¿no? En la parte posterior, en los tejidos aéreos de la planta. Entonces luego los desecha, ¿no? Simplemente. Ahora, ¿en qué estructura de la planta hablamos? Sabemos que es en la raíz, ¿no? Pero ¿en qué estructura directamente de la célula nos indica? Sabemos que es en la pared celular, ¿no? En la pared celular de toda célula, en un lugar denominado exactamente apoplasto. Aquí los apoplastos, ¿no? Directamente van a recibir todos estos agentes contaminantes, estos metales pesados, donde se va a ubicar directamente en la pared celular, donde absorben esas cargas negativas de ellas mismas y van a convertir, ¿no? En alguna otra sustancia, no llevarla, ¿no? A la parte interna de esa corteza, simplemente parte externa, donde luego van a eliminar y van a desechar, ¿no? Ahora, ¿qué es fundamental? Es reconocer los estudios de las plantas fitorremediadoras ahora es un estudio fundamental porque todo apunta directamente a reconocer, ¿no? ¿Qué tanto podemos ayudar al planeta para descontaminarlo? Entonces, en función a ello, se están estudiando muchas estas plantas. No se tiene en un estudio exhaustivo, pero se vienen estudiando. Ya hace 5 años a 10 años, el estudio de este tipo de plantas fitorremediadoras para la minería, ¿no? Se ha vuelto fundamental. Ahora, si se supiera más en función de las plantas, creo que no tan solo, como hemos indicado, la contaminación del suelo, ¿no? Porque estas plantas fitorremediadoras tienen también la capacidad de eh, absorber, ¿no? Por sus órganos, en este caso, de sus tejidos aéreos, ¿no? También absorber, al igual que absorben la energía solar, capta el oxígeno, también podría, ¿no? Absorber ciertos agentes contaminantes que se encuentran en la atmósfera, también. Por lo tanto, creo que ese estudio tiene que ir mejorando, ¿no? Con todo tipo de plantas donde va a permitir
donde nosotros que vivamos van a permitir eso. Antes se decía que vivir con una planta, o si una planta, ¿no? Hace 15 años atrás, 10 años atrás, se indicaba que si ustedes dormían dentro de una habitación y había una planta ahí que era muy contaminante. Ahora se sabe que no, que las plantas van a limpiar, antes van a purificar, porque ellos van a complementar directamente con nuestra contaminación a diario, ¿no? Entonces, qué fundamental es poder conocer, ¿no, muchachos, en función de las plantas? Ahora sí los escucho a ustedes. Díganme en función de la planta, cuéntenme. ¿Interesante seguir estudiándola o simplemente para estudios de, de ciencia, ¿no? Para ustedes. ¿Qué tal les parece la información, muchachos? Hasta aquí. Para irnos a nuestro punto número 3. A ver, los escucho, los leo. ¿Están ahí? ¿Sí está? ¿No está? Listo, mientras vamos al punto número 3, muchachos, ahí para terminar. Claro. A ver, por eso mismo, qué tan importante es que nosotros, ¿no? Conozcamos, ¿no? Y podamos dar solución. Exacto, vamos a ver. ¿Por qué no estudiarlas más, no? Saber, en este caso, de otras plantas que utilicemos, ¿no, muchachos? Puede ser también en función a ellos, ¿no? De las que más, de las que más se reconocen, ¿no? Es el maíz, pero muy poco sembramos maíz, ¿no? Muy poco sembramos maíz. ¿Sembramos tomate? Sí, ¿no? Ahí el tomate, ¿no? Yo siempre siembro tomate en la parte delantera de mi jardincito. Es que la idea es eso, muchachos, ¿no? Ahora, ¿y por qué recién ahora, no? ¿Y por qué no se hizo un estudio antes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué recién estudiarlas? Creo que el estudio, al igual así como ha ido avanzando en función de la parte de la genética, la parte molecular, ¿no? Más se han interesado el estudio en la parte de la biología de los seres, de los humanos, ¿no? Conocer, sabemos que es importante, sí sabemos que es importante, pero sabemos que así como han crecido los índices de contaminación, una solución, bueno, ahora que estamos conociendo y estamos reconociendo, ¿no? Que las plantas siempre han estado ahí, ¿no? Las plantas siempre han estado ahí. Desde los primeros días, ¿no? Desde la existencia de nosotros siempre han estado las plantas. Entonces, seguir cuidándolas, ¿no? Y seguir generando, pero sabemos que hoy día en la actualidad, creo que la mayoría busca directamente un dónde vivir, ¿no? Y en ese afán de seguir, de buscar dónde vivir, creo que se está expropiando del suelo, ¿no? Se está expropiando del suelo. Entonces, no está dejando espacio, lugar para las plantas, ¿no? No está dejando espacio para las plantas. Entonces, qué fundamental es que existan este tipo de plantas. ¿No, muchachos? La siguiente actividad está desarrollada. Esta es una pregunta para ustedes. Ahora sí los quiero escuchar. A ver, los quiero escuchar. Es algo personal directamente para ustedes. ¿De qué manera crees que estos conocimientos puedan seguir ayudando, ¿no? En la descontaminación de suelos y otros procesos? Recuerda que lo que sabemos en función de las plantas, hablando de estas plantas hiperacumuladoras, ¿no? Estas plantas fitorremediadoras, gracias a los avances científicos, ellos han hecho posible la aplicación de estas plantas. Pero sabemos que las plantas siempre han estado ahí, ¿no? Por lo tanto, no tan solo la aplicación, sino que se reconozcan, ¿no? Y que ellas tengan ese proceso de descontaminar, no tan solo los suelos. Pregunta para ustedes, de forma personal. ¿De qué manera crees, de qué manera ustedes creen que estos conocimientos puedan seguir ayudando en la descontaminación? Parte de la información que ya me han dado, ¿no? A ver, los escucho, ¿están por ahí?
Listo, solo que están haciendo aseo adelante y están con, ahí con Amy Gutiérrez. Cuando yo estudiaba, muchachos, yo hice mi investigación en función de en función de lo que es cómo ayudar en función de las plantas, pero no, nuestro proyecto era para fertilizar plantas, ¿no? Pero con los productos, en este caso con desechos orgánicos, con vísceras, como le indiqué la vez pasada, vísceras de pollo, vísceras de pescado, ¿no? Pero solo para, porque se habla mucho de la contaminación de los suelos, ¿no? Que las plantas no se desarrollaban muy bien, tenían que llevar tierra de un lugar, transformarlo, ¿no? En ese caso. Pero también, ¿por qué no nutrir los suelos, no? La idea era de los campesinos de eso, ¿por qué no nutrir los suelos en ese aspecto, pero con algo que sea natural, ¿no? Entonces nosotros estábamos estudiando en función de ciertos fertilizantes, ¿no? Provenientes de las vísceras de pollo, de pescado, ¿no? Con esos desperdicios. Se hizo un buen trabajo, pero solo como dicen ahí, se queda un trabajo de investigación, un proyecto, ¿no? Eh, sí, creo que la universidad hubiese seguido con esos estudios para los próximos científicos, ¿no? Creo que pudieran apoyar, ¿no? Exacto, Marín, la manera en que nos brinda una mejor tierra menos contaminada, ¿no? Y así cuidar el planeta para nuestras futuras generaciones. Ustedes son esa generación. Recordemos que este tipo de plantas tienen esa capacidad de acumular todos los elementos metálicos, ¿no? Siendo esenciales como el cobre, el zinc, el magnesio, el hierro, el níquel, el mobileno, y otros no esenciales, ¿no? Como el cadmio, el plomo, el mercurio, el cromo. Dependiendo de esas concentraciones, ¿no? Que se encuentran, pueden ser muy tóxicos. Esto también tiene ciertas implicancias, ¿no? En otros campos, tanto de nuestra salud. Entonces, sabemos que los suelos van a encontrarse contaminados. El siguiente paso, muy bien, Franco, los conocimientos, ¿sí o no?, de estas plantas pueden implementar ciertas campañas, ¿no? Acciones que pueden nutrir diversos suelos, en ese caso delimitados, los cuales serán usados para la industria, ¿no? En la parte de otras zonas mecánicas. Listo, muchachos. Listo. Muy bien, listo. Por aquí tengo Velázquez Francesca. La información, podemos ayudar a descontaminar muy bien los suelos, ¿no? Con las plantas, es decir, mejorar las tierras, ¿no? En ese caso, para los sembríos, ¿no? Para los sembríos, ¿no? En ese caso. Listo, vamos a la actividad 3 y ahí terminamos, muchachos. Estas preguntas están relacionadas, como les indiqué, en función de la actividad de comunicación. Cuando ustedes de repente ahí han visto una lectura en función de la contaminación del agua por la minería y en función de la Amazonía, si recuerdan haber hecho esa actividad. Por lo tanto, ahí les indican, ¿no?, resolver ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales contaminantes que resulta de la minería ilegal? Recordemos que la minería ilegal, ¿no?, al igual que muchas actividades ilegales, demandan altos índices de contaminación, ¿no? Sabemos que ellos directamente se van a lucrar, ¿no? Se van a lucrar solo por su bienestar, más no por el bienestar de la comunidad o en donde se desarrolla. Hablando principalmente de esa minería. Sabemos que y ahorita creo que ustedes han podido escuchar las noticias, ¿no? En función de
creo que quieren expropiar directamente a la parte minera, creo que con los que son legales, más no con los ilegales, ¿no? Entonces, en la parte de los legales, creo que ellos van con los regímenes de niveles de contaminación, ¿no? Ellos visualizan todos esos aspectos, pero sabemos que lo ilegal no, ¿no, muchachos? Entonces, los principales agentes contaminantes, ahí hablan que son varios agentes. Están desde los agentes patógenos, ¿no? Como hablamos de los virus, las bacterias, agentes, sustancias químicas orgánicas, los derivados del petróleo, ¿no? De los hidrocarburos, de las sustancias inorgánicas, en este caso química inorgánica, el plástico, ¿no? Metales pesados, por ejemplo, en los deslaves, ¿no? Para lo que es la extracción del cobre, del zinc, del mercurio, esos sedimentos, ¿no? Donde recordemos que estos suelos van a ser removidos, ¿no? Y al ser removidos, además de obtener esos metales o esos minerales, creo que causan un estrago directamente para ese lugar. Por lo tanto, creo que la minería, ¿no? Donde recordemos que aquí habla la lectura de ese tipo de minería donde ellos se encuentran en lugares inhóspitos, ¿no? Donde no puede llegar a fiscalizar lo que es eh, la parte del gubernamental, ¿no? Entonces, donde no tiene mucho acceso. Pero sabemos que es un riesgo tanto para las personas que se dedican a expropiar, ¿no? A extraer esos recursos la zona, ¿no? Porque además de ellos van a talar las especies y van a contaminar ese ambiente. ¿Cómo estos contaminantes afectan nuestro suelo? Sabemos que afectan nuestros suelos, nuestra Amazonía, ¿no? Uno, sabemos que aquí esos agentes contaminantes provocan directamente en nuestra salud, ¿no? Contribuye un riesgo mortal para las especies que habitan ahí, ¿no? Tanto la destrucción de los ecosistemas, la flora y la fauna que habitan en esos lugares, nosotros que nos desarrollamos y convivimos directamente con ellos. Entonces el riesgo va a ser grande para nuestra salud, para la salud de todos, ¿no? Apareciendo enfermedades, etcétera, ¿no? Y todo lo que conlleva a no realizar muy buenas acciones que sean en conciencia, ¿no? Porque sabemos que ellos solo les interesa lucrar, ¿no? Lucrar y que ingresen esos dividendos. Si observamos en nuestra comunidad, ¿no? Creo que aquí no pasa mucho, pero sí tenemos lugares donde atentamos contra la contaminación, desde que botamos la basura, desde que eh, todos los residuos se van al río, ¿no? Por lo tanto, creo que nosotros contaminamos, solo somos los primeros contaminantes que existen. Por lo tanto, creo que ahí nosotros debemos de saber gestionar y poder directamente... Listo, ratito. Entonces, ¿cuáles si hablamos de... Experiencias. ¿Cuáles son los mayores contaminantes, no? Entonces, dentro de esos mayores contaminantes que tenemos, que afectan nuestros suelos, creo que van a ser muchos, ¿no? Van a ser muchos. Desde nuestros hogares, la concentración, ¿no? De esos elementos como el mercurio, el arsénico, el plomo, el níquel y muchos más, ¿no? Desde que utilizamos... ¿En qué situaciones cotidianas las personas contaminamos los suelos? Creo que además de visualizar en la parte de la lectura, nosotros somos los primeros contaminantes, ¿no? Desde que botamos quizás esa agua sucia en la parte delantera, en la parte de nuestros jardines, ¿no? De nuestros suelos, desde que botamos basura, bueno, no reciclando, ¿no? Y simplemente realizan todos esos desperdicios, no pasa el carro de basura, desde que vivimos en zonas donde la contaminación atmosférica también se da, y muchas son las acciones, ¿no? Muchas son las acciones
cotidianas, ¿no? De todos, ¿no? Muchas son las acciones cotidianas. Por ahí podemos nombrar, ¿no? La remoción de las grandes cantidades de los sedimentos. En este caso, cuando hablamos, puede ser del fondo del río, cuando expropian, ¿no? También cuando los terrenos, ¿no? No hay lugar donde vivir y simplemente los grandes bosques están desapareciendo para realizar construcciones, ¿no? El mercurio, ¿no? Que es usado directamente y obtenido del suelo, ¿no? Y en esa amalgamación del oro, los desechos del aceite quemado, los restos de lubricante y muchas otras acciones. Y ahora ustedes, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿cómo debe ser nuestra actuación ahorita para la posterioridad, ¿no? Reflexionemos en función de poder realizar acciones que sean verdaderas, ¿no? No acciones que se queden ahí simplemente escritas o simplemente porque me tocó decirla, no simplemente no en función a ello. Creo que nosotros somos los gestores de ese cambio, muchachos, los gestores de ese cambio. Por lo tanto, creo que ahí ustedes que son la futura generación, nosotros que hemos vivido y estamos comprendiendo que la contaminación siempre ha estado, siempre ha vivido con nosotros, ¿no? Sabemos que nosotros de la basura que botamos a diaria podemos reciclarla, ¿no? Reutilizarla, realizar ciertas acciones, pero no lo hacemos, ¿no? Quizás por ociosidad o como dice, yo escuché el año pasado una de mis madres familias que me decía, profesor, pero a mí no me gusta reciclar. Yo no soy recicladora, me dijo así, ¿no? Yo toda la basura se va a la basura, me dice, ¿no? No le gusta, pero se supone que esa es la idea, concientizar, ¿no? No tan solo hablar de esa manera, ¿no? Simplemente poder realizar ciertas acciones que sean el bien para nosotros. Listo, muchachos, hasta aquí terminamos. La última pregunta es para ustedes, ¿no? Es de forma muy personal. Listo, muchachos. Dejamos de grabar y para compartir.